Características de la vida. Teorías que sustentan a la biología. La Tierra está poblada por seres vivos. Mientras algunos son microscópicos, otros llegan a ser enormes. Cada especie tiene un comportamiento, una morfología, una fisiología y una función ecológica distintas. Todos comparten una serie de características básicas que los identifican precisamente como organismos vivientes. Organización específica. La célula está compuesta de una membrana celular que envuelve todo el contenido, un núcleo que por contener el material genético es el centro de control de todas las actividades de la célula, y un citoplasma, donde se localizan prácticamente la mayoría de los organelos especializados en las diversas funciones celulares. Todas las funciones de los seres vivos, tanto los seres unicelulares como los pluricelulares, se realizan de manera coordinada y precisa gracias a su organización celular. En el primer caso son las estructuras celulares y en el segundo las propias células las que coordinan para realizar dichas funciones. Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean. Si solo tienen una, se les denomina unicelulares, como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos. Si poseen más, se les llama pluricelulares. Las células son las unidades básicas, de las que están compuestos la mayor parte de los seres vivos. Son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, es por eso que su conocimiento y estudio han ido unidos al invento y desarrollo del microscopio. La aparición del mismo permitió el estudio de las primeras células. Desde hace algunas décadas, se disponen de potentes microscopios electrónicos, que permiten gran número de aumentos, y una observación detallada, del mundo de los microorganismos. Crecimiento y desarrollo. Los seres vivos crecen y se desarrollan cuando aumenta el volumen de células o el número de ellas por división celular. El desarrollo se manifiesta en todos los cambios que ocurren. Por ejemplo, el embrión humano se desarrolla a partir de la unión de las células sexuales, óvulo y espermatozoide, para formar un cigoto, el cual se divide para integrar un conjunto de células llamadas mórula, que luego origina la blástula, después gástrula, etc. De esta forma entendemos el desarrollo como el proceso en el cual las células se especializan y se estructuran en un organismo complejo. Es decir, el desarrollo consiste en una serie de procesos bioquímicos, fisiológicos y anatómicos que conducen a la maduración de los organismos. Para subsistir, los seres vivos toman sustancias del medio, las transforman en el interior de las células, utilizan las sustancias resultantes de dichos cambios y eliminan los desechos. Todo el proceso se denomina metabolismo celular. El metabolismo es el conjunto de procesos químicos que tienen lugar en las células. Permite generar energía y obtener materia para el crecimiento, la eliminación de los desechos y otras funciones fisiológicas. El metabolismo ocurre en dos fases, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la fase constructiva, en la cual la célula toma materiales recibidos del líquido extracelular y los utiliza para formar partes estructurales. En este caso, hasta energía. Un ejemplo de anabolismo es la unión de los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Otro ejemplo es el proceso de fotosíntesis. El catabolismo es un proceso destructivo o de degradación de macromoléculas, que tiene como finalidad la obtención de energía. Ejemplos: la respiración celular y la digestión. Movimiento. Gracias al movimiento, las células establecen comunicación con su medio interno y con el exterior. Algunos organismos unicelulares se mueven de un lugar a otro, emitiendo prolongaciones de su propio citoplasma,
pseudópodos. Otros lo hacen por medio de los cilios, vellosidades cortas y numerosas. Irritabilidad. Los seres vivos reaccionan a estímulos como temperatura, luz, aire, agua, sonido, etc. A esta capacidad se le llama irritabilidad. Por ejemplo, ante el estímulo de la luz solar, una planta reacciona con un movimiento de orientación hacia ella. Una amiba, al ponerse en contacto con un grano de sal, reacciona alejándose de él. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos: asexual y sexual. La reproducción asexual se caracteriza por la presencia de un único progenitor, en el que en parte se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en dos células hijas que son genéticamente idénticas. La reproducción sexual está conformada por el aporte genético de ambos progenitores mediante la fusión de las células sexuales o gametos, es decir, la reproducción sexual es fuente de variabilidad genética. Un ejemplo de reproducción sexual es donde participan dos células haploides originadas por meiosis que se unirán durante la fecundación. La reproducción humana se da entre dos individuos de distinto sexo, hombre y mujer. La reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende de la acción coordinada de las hormonas, el sistema nervioso y el sistema reproductivo. Las gonadas son los órganos sexuales que producen los gametos. Las gonadas masculinas son los testículos que producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. Las gonadas femeninas son los ovarios que producen óvulos y hormonas sexuales femeninas. Adaptación. Los seres vivos habitan en todos los medios del planeta: aire, agua y tierra. En algunas regiones se presentan situaciones climatológicas extremas de calor, frío, escasez de agua, de alimento, etc. Para sobrevivir en dichas situaciones, las especies desarrollan lo que se conoce como la adaptación. Por lo general, se trata del desarrollo de estructuras corporales que les permiten enfrentar el ambiente que les rodea. Por ejemplo, las plantas han modificado sus tallos para hacerlos gruesos y carnosos y poder almacenar en ellos mayor cantidad de agua para la temporada en que ésta escasea. Homeostasis. Esta propiedad se refiere al equilibrio interno que se establece en un organismo viviente. En cada célula de un ser vivo entran materiales que son transformados en productos necesarios para el funcionamiento de la célula o de otras células. Con ellos se generan también productos de desecho que deben eliminarse del sistema. En todas las células del organismo se realiza este proceso buscando mantener un equilibrio para que las funciones corporales se cumplan de manera satisfactoria. Sin embargo, el equilibrio interno puede ser amenazado por muchos factores, por ejemplo, el exceso de calor. Reduce la pérdida de agua por la orina estimulando la producción de la hormona llamada antidiurética, la cual favorece la resorción de este líquido en las estructuras del riñón y su regreso a la circulación sanguínea. ¿Y qué sucede cuando el equilibrio de las funciones no se puede conservar? Se supone que el peligro de la integridad del organismo, por lo que se presentan síntomas de alguna enfermedad. La presencia de ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico es también una importante característica de los seres vivos, dado que quizá la vida misma se haya originado a partir de estas moléculas, capaces de autoduplicarse, pues codifican todos los datos que forman a un ser vivo.
Queridos Tim y Moby, ¿qué es homeostasis? Firma Faustino. Buena pregunta, Faustino. Bueno, todos sabemos que las condiciones en el mundo exterior cambian todo el tiempo. Pero dentro de tu cuerpo las cosas son distintas. En realidad ahí dentro las condiciones nunca cambian. Nuestro cuerpo mantiene una temperatura constante en casi cualquier circunstancia. Esto se debe a que los humanos somos animales de sangre caliente como los gatos, los perros y los camellos. Los animales de sangre fría como las lagartijas y los peces dependen de su ambiente para regular la temperatura de su cuerpo. En tu caso, la temperatura y el equilibrio químico dentro de tu organismo tienen que permanecer iguales para que funciones bien. Tu cuerpo se regula de muchas maneras para mantener esta igualdad llamada homeostasis. La regulación térmica es la manera en que tu cuerpo mantiene su temperatura estable a unos 37 grados centígrados o 98.6 grados Fahrenheit sin importar el frío o el calor que esté haciendo afuera. Así funciona esto. El hipotálamo es una parte de tu cerebro que actúa como una especie de termostato. Cuando la temperatura de tu cuerpo empieza a subir o bajar, un grupo especial de nervios y hormonas, llamado sistema de retroalimentación, mandan una señal de advertencia al hipotálamo. Moby hizo esta cosa para enseñarnos cómo funciona la retroalimentación. Cuando el nivel del agua sube demasiado, Moby abre la válvula para dejar salir un poco de agua. Si hay muy poca agua, Moby abre la llave para mantenerla en el nivel adecuado. Los sistemas de retroalimentación de tu organismo funcionan de una forma muy parecida. La mayor parte de la retroalimentación es negativa, lo que quiere decir que el cambio es malo y tiene que contrarrestarse. En la regulación térmica, la retroalimentación negativa es la que le dice al hipotálamo cuándo estás acalorado y necesitas sudar, o cuando tienes mucho frío y necesitas temblar para generar calor. La retroalimentación también puede ser positiva, lo que significa que el cambio que experimenta tu cuerpo es bueno e incluso debe incrementarse un rato. Cuando una embarazada entra en trabajo de parto, la retroalimentación positiva que controla las contracciones es la que empuja al bebé hacia afuera. Otra de las tareas del hipotálamo es hacer que te dé fiebre cuando estás enfermo. Cuando esto pasa, el termostato se reprograma a una temperatura más alta para darle a tu organismo más calor para combatir la infección. Pero la homeostasis no se trata solo de regular la temperatura de tu cuerpo. Por ejemplo, tus órganos excretores se deshacen de desechos químicos que son venenosos para tu cuerpo. Una parte de tu cerebro llamada centro respiratorio se encarga de que siempre tengas en la sangre la combinación óptima de oxígeno y dióxido de carbono. Y tu sistema inmunitario te defiende de la invasión de virus, bacterias y alergenos que no deben estar en tu cuerpo. La homeostasis se encarga de que el ambiente dentro de tu cuerpo siempre sea estable, sin importar lo locas que se pongan las cosas afuera. No te voy a tocar la frente. ¿Porque tú no tienes fiebre? Pues porque tú no tienes la sangre caliente. Tú no tienes sangre. Ay, se te olvidó apagar esa cosa del agua. Tú solo existes para meterme en problemas, ¿verdad?